Segunda de Samuel 13. La violación de Tamar. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen, y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo lo observo. Así podré comer de sus manos. David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandera, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, él la agarró e insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey, y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme ahora es aún peor que lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta. Tamar llevaba una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica, echó ceniza sobre su cabeza y, cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, pero lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Segunda de Samuel 14. Joab arregla que Absalón regrese. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó llamar a una mujer de Tecoa, que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le indicó exactamente lo que debía decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: «¡Oh rey, ayúdeme!». «¿Qué problema tienes?», preguntó el rey. «Ay de mí, que soy viuda», contestó ella. «Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra». «Yo me encargo de este asunto», le dijo el rey. «Ve a tu casa, yo me aseguraré de que nadie lo toque».
«Oh, gracias, mi señor el rey», respondió la mujer de Tecoa. «Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, que el rey y su trono sean inocentes». «Si alguien se opone», le dijo el rey, «tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño». Luego ella dijo, «Por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre». «Tan cierto como que el Señor vive», le respondió, «no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo». «Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor el rey», dijo ella. «Adelante, habla», respondió él. Ella contestó, «¿Por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer conmigo? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi señor el rey, porque la gente me ha amenazado. Me dije, tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia que Dios nos dio. Sí, mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted». «Tengo que saber algo», le dijo el rey, «y dime la verdad». «Sí, mi señor el rey», respondió ella. «¿Tú incitaste a Joab para que esta mujer viniera a hablar conmigo?» Y ella contestó, «Mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted». «Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pudiera ver el asunto con otros ojos, pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros». Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo, «Está bien, ve y trae de regreso al joven Absalom». Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo, «Al fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición». Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden, «Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia». De manera que Absalón no vio al rey. Absalón se reconcilia con David. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para que intercediera por él. Pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a hacer por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó a ir. Finalmente Absalón le dijo a sus siervos, «Vayan y préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío». Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó, «¿Por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo?». Absalón contestó, «Porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme. Mejor me habría quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate». De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. 2 Samuel 15. Rebelión de Absalón. Después, Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, «Usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara, y yo les haría justicia». Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años,
Absalón le dijo al rey: «Permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice, pues mientras su siervo estaba en Gesur, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén». «Está bien», le dijo el rey, «ve y cumple tu voto». Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, deben decir: «Absalón ha sido coronado rey en Hebrón». Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. En poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. David escapa de Jerusalén. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: «Todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra». «Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde», dijo David a sus hombres. «Apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre». «Estamos con usted», respondieron sus consejeros. «Haga lo que mejor le parezca». Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David, junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat: «¿Por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad». Pero Itai le respondió al rey: «Juro por el Señor y por el rey, que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte». Entonces el rey respondió: «Está bien, ven con nosotros». De modo que Itai, todos sus hombres y sus familias lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él, cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Después el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. «Si al Señor le parece bien, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces que haga lo que mejor le parezca». El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: «Mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Abimaás y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y ahí les esperaré su informe». De este modo, Sadoc y Abiatar regresaron el arca de Dios a la ciudad y ahí se quedaron. David sube al monte de los olivos. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: «Oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón». Al llegar a la cima del monte donde la gente adoraba a Dios, Husai, el arquita, lo estaba esperando. Había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: «Si vienes conmigo, solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey,
así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que se esté planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos a Ahimaas y a Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y llegó justo cuando Absalón entraba a la ciudad. Segundo de Samuel 16. David y Siba. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojaba piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. «Vete de aquí, asesino y sinvergüenza», le gritó a David. «El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino». «¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?», exclamó Abisai, hijo de Sarbia. «Déjeme ir y cortarle la cabeza». «No», dijo el rey. «¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo?». Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, «Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl aún más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga porque el Señor le dijo que lo hiciera. Tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufro hoy». Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simei lo seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén, acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Husai el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. «¡Viva el rey!», exclamó. «¡Viva el rey!». ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David? ¿Por qué no estás con él? «Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel. De todas maneras, ¿por qué no te serviría? Así como fui consejero de tu padre, ahora seré tu consejero». Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó, «¿Qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo». Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo relaciones con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Segunda de Samuel 17. El consejo de Ahitofel y el plan de Husai. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, «Déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas, entonces estarás en paz con todo el pueblo».
Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Husai contrarresta el consejo de Ahitofel. Pero después, Absalón dijo: «Traigan a Husai el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan». Cuando Husai llegó, Absalón le contó lo que Ahitofel había dicho y le preguntó: «¿Qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Ahitofel? Si no, ¿qué sugieres?». «Bueno», contestó Husai, «esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en una cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan, al norte, y Beerseba, al sur. De esa manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel ahí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano hasta que cada piedra haya sido derribada». Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: «El consejo de Husai es mejor que el de Ahitofel». Pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que en realidad era un plan mejor, para poder traer la calamidad sobre Absalón. Husai advierte a David. Husai les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Ahitofel había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. «Rápido», les dijo, «encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche. Debe cruzar de inmediato y entrarse en el desierto. De lo contrario, morirá él y todo su ejército». Jonatán y Amás se habían quedado en En-Rogel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en En-Rogel y se lo contó a Absalón. Así que escaparon a toda prisa a Bahurim, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara al sol. Por eso nadie sospechó que estaban ahí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer: «¿Has visto a Amaís y a Jonatán?». La mujer contestó: «Estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo». Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego los dos hombres salieron del pozo y al apresuro fueron a ver al rey David. «Rápido», le dijeron, «cruza el Jordán esta misma noche». Y le contaron cómo Ahitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. La muerte de Ahitofel. Cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Absalón cruza el Jordán. Pronto David llegó a Manaim. A estas alturas Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando sus tropas a través del río Jordán. Había nombrado a Amasa como comandante de su ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era curimo de Joab. Su padre era Jeter, un ismaelita. Su madre Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbía,
la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita acamparon en la tierra de Galaad. El pueblo apoya a David en Manaim. Cuando David llegó a Manaim, fue recibido cálidamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Raba de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai de Rogelim, que era de Galaad. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y sedientos, después de su largo caminar por el desierto. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itai de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas: yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron: no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted a quien buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad, mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza, y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo, y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué?, preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Habría recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1,000 piezas de plata, le respondió el hombre. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Ya basta de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras estaba colgando, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero, y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque, y encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque decía: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre, y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. David hace duelo por la muerte de Absalón. Después, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias de que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope: ve a decirle al rey lo que has visto.
El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Ahimaaz continuó rogándole a Joab: «Pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya». «¿Para qué quieres ir, hijo mío? No habrá recompensa por las noticias». «Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir», le suplicó. Joab finalmente le dijo: «Está bien, puedes ir». Entonces Ahimaaz tomó el camino más fácil por la llanura, corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David se sentaba entre las puertas internas y externas, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David, y el rey respondió: «Si está solo, trae noticias». Al acercarse al mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo: «¡Ahí viene otro!». El rey respondió: «También trae noticias». «El primer hombre corre como Ahimaaz, hijo de Sadoc», dijo el centinela. «Ese es un buen hombre y trae buenas noticias», respondió el rey. Ahimaaz le gritó al rey: «Todo está bien». Se inclinó delante del rey rostro en tierra y dijo: «Alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey». «¿Qué me dices del joven Absalón?», preguntó el rey. «¿Está bien?». Cuando Joab le dijo que viniera, había una gran conmoción, pero no supe lo que pasaba. «Espera aquí», le dijo el rey, y Ahimaaz se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y dijo: «Tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron contra usted». «¿Qué me dices del joven Absalón?», preguntó el rey. «¿Se encuentra bien?». Y el etíope contestó: «Que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte que ese joven». Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba: «Oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, si solo hubiera podido morir yo en tu lugar. Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío». Segundo de Samuel 19. Joab reprende al rey. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día, todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. «Oh, Absalón, hijo mío, oh, Absalón, hijo mío, hijo mío». Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: «Hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esta forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, usted estaría contento. Ahora, salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni un solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces, quedará peor que antes». Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. Y a medida que se corría la voz de que él estaba allí, todos iban a su encuentro. David es invitado a regresar como rey. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas, y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía: «El rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez?». Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que dijeran a los ancianos de Judá: «¿Por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre.
porque son los últimos en dar la bienvenida al rey. Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá y ellos respondieron unánimemente. Le mandaron decir al rey: regrese a nosotros y traga de vuelta a todos los que lo acompañan. David regresa a Jerusalén. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarlo y escoltarlo al otro lado del río. Simei, hijo de Gera, el hombre de Baurim, de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el siervo principal de la casa de Saúl, sus 15 hijos y sus 20 sirvientes. Bajaron corriendo hasta el Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados para llevar a toda la casa del rey al otro lado, ayudándolo en todo lo que pudieron. Misericordia de David con Simei. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. «Mi señor el rey, por favor, perdóneme», le rogó. «Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Soy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido hoy aquí, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey». Entonces Abisai, hijo de Sarbía, dijo: «Simei debe morir, porque maldijo al rey ungido por el Señor». «¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbía?», exclamó David. «¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel». Volviéndose a Simei, David juró: «Se te perdonará la vida». Bondad de David hacia Mefiboset. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día que el rey dejó Jerusalén. «¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset?», le preguntó el rey. «Mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mañana sabe que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor el rey, pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir?». «Ya dijiste suficiente», respondió David. «He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales». «Désela toda a él», dijo Mefiboset. «Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey». Bondad de David con Barzilai. Barzilai, de Galaad, había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Fue quien proveyó de alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. «Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén», le dijo el rey. «No», le respondió, «soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír la voz de los cantantes. Sería solo una carga para mi señor el rey. Solo cruzar el Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo Kimán, mi hijo. Permítalo que vaya con mi señor el rey y reciba lo que usted quiera darle». «Muy bien», acordó el rey. «Kimán irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees». Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después de que David lo hubiera bendecido y besado, Barzilai regresó a su casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimán con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Discusión sobre el rey. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. «Los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán». Los hombres de Judá respondieron: «El rey es un pariente conocido. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey ni recibido ningún favor especial». Pero los otros decían: «Hay 10 tribus en Israel.
de modo que tenemos 10 veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen para tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Segunda de Samuel 20. Revuelta de Seba. Sucedió que había un alborotador ahí de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a proclamar: «Abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombre de Israel, todos a sus casas». Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna, de modo que cada una de ellas vivió como viuda hasta el día de su muerte. David reacciona ante la rebelión. Luego David le dijo a Amasa: «Moviliza al ejército de Judá dentro de 3 días y preséntate aquí de inmediato». Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Abisaí: «Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que Absalom. Rápido, toma mis tropas y persíguelo, antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo». Entonces Abisaí y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta al cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. «¿Cómo estás, primo mío?», dijo Joab, y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que Joab tenía en la mano izquierda, y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. No necesitó apuñalarlo otra vez. Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisaí lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba, hijo de Bicri. La mujer sabia de Abel salva la ciudad. Mientras tanto, Seba recorrió todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet-Maca. Todos los miembros de su clan, los bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron hasta la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron Abel Bet-Maca. Construyeron una rampa de asalto contra las murallas y comenzaron a derribar la ciudad. Pero una mujer sabia desde la ciudad gritó a Joab: «Escúcheme, Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted». Cuando Joab se acercó, la mujer preguntó: «¿Es usted Joab?». «Sí, soy yo», le respondió él. Entonces ella dijo: «Escucha atentamente a su sierva». «Estoy atento», le dijo Joab. Ella continuó: «Antes se decía, si quieres resolver una disputa, pide consejo en Abel. Yo soy alguien que ama la paz y es fiel en Israel. ¿Por qué quiere destruir una ciudad importante de Israel? ¿Por qué devorar lo que le pertenece al Señor?». Joab respondió: «Créame que no quiero destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Solo queremos capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes nos entregan a ese hombre, dejaremos la ciudad en paz». «Muy bien», respondió la mujer, «arrojaremos su cabeza por la muralla». Entonces la mujer fue a hablar con el pueblo con sabiduría y le cortaron la cabeza a Seba. Se la arrojaron a Joab, quien tocó el cuerno de carnero. Inmediatamente sus tropas se retiraron del ataque y todos regresaron a sus casas. Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Los funcionarios de David. Joab era el comandante del ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Adoniram estaba a cargo del trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los pastores. Ira,
un descendiente de Jair, era el sacerdote personal de David. Segunda de Samuel 21. David cobra venganza por los Gabaonitas. Durante el reinado de David, hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor, y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los Gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los Gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes?, preguntó David. Solo díganme, y lo haré por ustedes. Ellos respondieron: fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguennos a 7 de sus hijos y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey perdonó la vida de Mefiboset, el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, otro con el mismo nombre, cuya madre fue Rispa, hija de Aya, y también les entregó a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, esposa de Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Fidelidad de Rispa. Después, Rispa, hija de Aya y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Impidió que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran en la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Betzán, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, junto con los huesos de los hombres que los Gabaonitas habían ejecutado. Después el rey ordenó que los enterraran en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después de eso, Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Batallas contra los gigantes filisteos. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi ben Nob era uno de los descendientes de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: «No volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel?». Después, hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Cuando peleaban, Sibec de Usa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Hanán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total. También era descendiente de los gigantes.
pero cuando desafió y se burló de los israelitas, fue asesinado por Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus valientes los mataron. Segunda de Samuel 22, Cántico de alabanza de David. David entonó este cántico al Señor el día en que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él, y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh Señor, tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme, y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi abrazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No paré hasta verlos derrotados. Los consumí. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su nuca. Destruí a todos los que me odiaban.
Buscaron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo de la tierra. Los pisoteé en la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me preservaste como gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba las naciones y las pone bajo mi control. Me libra de mis enemigos. Me mantiene seguro lejos del alcance de mis adversarios. Me salva de violentos oponentes. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras inagotable amor a su ungido, a David, y a todos sus descendientes para siempre. Segundo de Samuel 23. Últimas palabras de David. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto, el ungido por el Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel, declara: El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios, es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por el fuego. Los guerreros más valientes de David. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeim el Ajmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos, cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando filisteos hasta que se le cansó la mano de tanto empuñar la espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Samá, hijo de Age de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército huyó, pero Samá no se dio terreno. Se plantó en medio del campo y repelió a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, David estaba en la cueva de Adulam, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refaim. Los tres, parte de los 30, el grupo selecto de guerreros de David, descendieron hasta la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo ocupaba la ciudad de Belén. David expresó un vivo deseo. ¡Ah! ¡Cómo me gustaría beber del agua del pozo junto a la puerta de Belén! Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Pero él rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor y exclamó: «No permite al Señor que la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron sus vidas para traérmela». Y no la bebió. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Los 30 valientes de David. Abisaí, hijo de Sarbía, hermano de Joab, era el líder de los 30. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Por hazañas como esta, fue tan famoso como los tres. Aunque no era uno de ellos,
fue el más destacado entre los 30 y su comandante. Benaía, hijo de Joidá de Capsel, fue otro valiente guerrero. Entre sus hazañas heroicas, mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, persiguió a un león hasta un hoyo en un día de nieve y lo mató. También, armado solo con un palo, mató a un imponente guerrero filisteo armado con una lanza. Le arrebató la lanza y lo mató con ella. Estas proezas lo hicieron tan famosos como los 3, aunque no pertenecía a ese grupo. David lo nombró capitán de su escolta personal. Los demás miembros de los 30 incluían a Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodor de Belén, Sama de Jarod, Elica de Jarod de Pelón, Eles de Pelón, Ira de Tecoa, Abieser de Matot, Sibecai de Usa, Salmón de Aó, Maharaí de Netofa, Eled de Baana de Natofa, Itai de Ribai de Gibeá, de Benjamín, Benaía de Piratón, Irai de Nahalegas, Abialbón de Arabá, Asmavet de Baurim, Eliabá de Salbón, los hijos de Jasén, Jonatán hijo de Saje de Arar, Ayam de Sarar de Arar, Elifelet de Maaca, Elián de Agitofel de Giló, Jezro de Carmelo, Paarai de Arbá, Igal de Natán de Soba, Bani de Gad, Selec de Amón, Naharai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbía, Ira de Yatir, Gareb de Yatir, Urías elitita. En total eran 37. Segunda de Samuel 24, David levanta un censo. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y de Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. ¿Pero por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero, cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, en el valle en dirección a Gad. Luego fueron a Jazer, después a Galad, en la tierra de Tahtim-Jotzi, a Dan-Jaán, hasta Sidón. Después llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente, fueron al sur de Judá, hasta Beerseba. Después de recorrer toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar espada y 500,000 en Judá. Juicio por el pecado de David. Pero después de levantar el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, con este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. Así que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? ¿O 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. David respondió: estoy en una situación desesperada. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande y no en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa misma mañana, la cual duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel: detente, ya es suficiente. En ese momento,
el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Cuando David lo vio, clamó al Señor: «Soy yo quien pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho ellos? Que tu enojo caiga sobre mí y sobre mi familia». David edifica un altar. Ese mismo día, Gad fue a ver a David y le dijo: «Sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo». Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Araúna vio al rey y a sus hombres acercarse, salió y se inclinó rostro en tierra ante él. «¿Por qué ha venido mi señor el rey?», preguntó. David respondió: «Vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor, para que él detenga la plaga». Araúna dijo: «Tómalo, mi señor el rey, y úsalo como usted quiera. Aquí tiene bueyes para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para el altar. Le doy todo, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio». Pero el rey le respondió a Araúna: «No, insisto en comprártelo. No presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada». Así que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó la oración en favor de la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel.